Buen día a todos. Quería hacer un ejercicio hoy sobre planos tangentes, que es el siguiente. Vamos a enfocar el pizarrón. Me dicen lo siguiente. Me dan una función g que va de R2 en R. Y me dicen que en el punto 1/2, 1 y consecuentemente g en 1/2, 1, es decir, en un punto x y z, en el punto x y z, ¿no? Este es un punto que se corresponde, que está sobre el gráfico de esta función en R3, ¿no? El plano tangente tiene esta forma. Por ahora no hay ejercicio. El plano tangente en ese punto sería este. ¿Qué más me dicen? Me dan dos datos. Uno, A, que para esta función en este punto el plano tangente viene dado por esta fórmula. Esta es la primera información que me da. Y después me dicen que el otro dato que me dan es que la función g es la composición de una función f de xy, que todavía no conozco, con una función h, que la podemos poner como de xy o de u y b, como quieran, ¿no? Dada por la siguiente expresión. H, a ver, h de u y b, si tienen ganas. No importa, ahora después vamos a definir bien cómo llamamos a las variables. H de u y b es e a la 4pi, no, e a la seno de 4pi x cuadrado por y x por y, paréntesis, paréntesis. Es decir, h es una función que va de R2 en R2. Y, ¿no? Estos son los datos que nos dan. No nos dan f. De g, lo único que nos dicen es que el plano tangente en este punto viene dado por esta expresión. De f no nos dicen nada y de h nos dicen que es esta expresión, que perdón, acá tendría que poner u al cuadrado por b, si tienen ganas, y acá tendría que poner u y b. Lo mismo, x, y, u y b, ya se entiende cuál es la función. Y acá, perdón que no se ve bien, déjenme borrar, ahora estoy mirando la cámara y veo que no se ve bien. Acá dice seno. Entonces, lo que me preguntan es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuánto vale? A ver si digo bien. ¿Cuánto vale las derivadas parcial? ¿Cuánto valen? A ver, esperen un segundito que estoy mirando bien el enunciado del ejercicio del libro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valen las derivadas parciales de f? A ver si se está viendo bien en la cámara. Con respecto a x. Y la derivada parcial de f con respecto a y, ambas en el punto xy igual a 1, 1/2. Entonces vamos a repasar un poco cuál es el enunciado de este ejercicio. Conocer esto, en realidad f es una función que va de R2, a ver, fíjense, vamos a empezar a analizar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos da como dato, o sea, no conocemos ni g ni f, solo conocemos h en principio explícitamente. Pero nos dice que g, lo que sí nos da de g
es que si nosotros consideramos la función g de R2 a R y consideramos su gráfico en R3, el plano tangente viene dada por esta expresión. O sea que nos está diciendo algo sobre las derivadas de g en este punto, un medio 1. Después, h obviamente es una función que va de R2 a R2, y fíjense que esto se compone bien, porque esto va de R2 a R2, y la función f, ¿cómo tiene que ser? F tiene que ser una función, es más, vamos a poner el enunciado en mejor forma. El diferencial, lo que tenemos que hacer es el diferencial de f en el punto 1, 1 medio. Porque, a ver, deduzcamos, f, si h va de R2 en R2 y g va de R2 a en R, f tiene que ser algo que va de R2 a R, ¿no? Pues tenemos algo que agarra algo que está en R2 y me lo manda a R, ¿no? O sea, piénsenlo, esto va de R2 a R2. Si esta va de R2 a R, esta tiene que ir de R2 a R. ¿Está bien? Entonces sabemos que esta diferencial va a ser las derivadas parciales de la función, porque la función tiene una sola componente, ¿está bien? Es una función que toma, es decir, es una f sola. Entonces, bueno, entonces tenemos el dato, el plano tangente en el punto, y tenemos el dato sobre h. Y queremos calcular entonces cuánto valen las derivadas de f en este punto. ¿Tiene sentido que sea en este punto? A ver, ahora vamos a pispear un poco si está bien planteado el problema, que sí lo va a estar. Fíjense que si nosotros ponemos h, fíjense que acá dice 1, 1 medio y acá dice 1 medio 1. ¿Por qué? Si nosotros evaluamos h en 1 y 1 medio, a ver, si nosotros evaluamos h, perdón, sí, a ver, si nosotros evaluamos h en 1, 1 medio, nos queda, perfecto, si nosotros evaluamos h en 1 y 1 medio, nos queda 1 medio y e a la 0, porque, a ver, si nosotros evaluamos h, perdón, 1 medio 1, si nosotros evaluamos h en 1 medio 1, ¿cuánto nos da? 1 medio, y acá nos da 1 cuarto por 4, 1. Pi por 1, el seno de pi da 0, e a la 0 da 1. Es decir, si nosotros evaluamos esto en 1 medio 1, nos da 1, 1 medio, que es este numerito que está acá. Vamos a... Tengo poco pizarrón, ahora vamos... Si hay algo que no queda claro, ahora va a quedar desculado. Entonces vamos a empezar por... Yo voy a borrar esto, pero después lo voy a anotar. Vamos a empezar por el punto A y veamos qué información tenemos acá. Del punto A, ¿qué información tenemos? Bueno, si esto es el plano tangente, nos conviene centrarnos en el punto, es decir, nos conviene hacer esto. 6, vamos al punto 1 medio 1, ¿no? 6 por x menos 1 medio más 1 medio más 4 y menos 1 más 1 menos z igual a 1. Esto sería la ecuación del plano tangente, ¿no es cierto? Es decir, que lo que nos está quedando acá, si nosotros lo escribimos bien, sería 6 por x menos 1 medio más 3 más 4 por y menos 1, porque me estoy centrando en el punto 1 medio 1, más 4 menos 1 igual a z. Y entonces, ¿qué me quedó acá? Me quedó 6 por x menos 1 medio más 3, 6, porque 3 más 4 es 7 menos 1 es 6. O sea que me queda que la ecuación del plano tangente tengo 6 por x menos 1 medio más 4 por y menos 1 más 6 es igual a z. Y si esta es la ecuación del plano tangente centrada, ¿no? y me acabo de centrar en este punto, ¿qué es esto? Este es el valor de la función. Este es el valor de g en 1 medio
1, que vale 6. La derivada de g con respecto a x, no sé si se ve bien, pero espero que sí, en el punto 1, en el punto 1 medio 1, vale 6. Y la derivada de g con respecto a y en el punto 1 medio 1, vale 4. O sea que la información del plano de tangente es que conozco el valor de la función y el valor de sus derivadas en el punto. ¿Está bien? No conozco más, no sé quién es g, pero sí conozco sus derivadas en el punto 1 medio 1 y el valor de la función en 1 medio 1. Eso es lo que nos está diciendo el plano tangente. Entonces ya me lo acuerdo de memoria. La derivada de g con respecto a x es 6, 4 y 6. ¿Ok? Me lo voy a anotar, me lo voy a aprender de memoria porque, como ven, tengo poco pizarrón. Entonces, la primera información que tengo entonces es esta. La primera información que tengo de g es que g en 1 medio 1, voy a anotar lo que saqué del punto A. G en 1 medio 1 vale 6. G, voy a poner esta notación, g de x, g de x quiere decir la derivada de g con respecto a x, vale 6, y g de y en 1 medio 1 vale 4. ¿No es cierto? Dale. Y entonces, ahora que tenemos, esta es la primera información que sacamos, lo voy a anotar por acá arriba así no ocupo tanto pizarrón. G de y en el punto 1 medio 1 es igual a 4. Después, yo tenía que g, yo tenía la h que era, tenía una función h de v que era esta composición, era e al seno de 4pi u al cuadrado por b, u por b. Y tenía que g se escribía, porque me lo dice el problema, no porque yo lo sepa, de una composición de una función f que no conozco, la voy a poner así medio abstracto, f compuesto con h. Lo que quiere decir esto, traducido al criollo, es que g es la función f, que sería una función de dos variables, porque f sería una función que va de, esto va de R2 a R2, y esto tiene que ir de R2 a R para que g vaya de R2 a R, que es lo que me decía el ejercicio. Esto sería la composición de la función e a la seno de 4pi x cuadrado por y, x por y. Eso es lo que está queriendo decir esta composición, ¿no? Que g no es f de x por y, sino que es f compuesto con h, es decir, la composición me daría esto. No sé si ahondar en este detalle, pero se dan cuenta de lo que quiero decir, ¿no? Esta sería la función h, u y b, y si yo compongo f de x, y con esta función h de u y b, me va a dar esto que está acá. Y bueno, entonces, yo conozco las derivadas de g. También conozco las derivadas de h, porque h es explícita. Entonces yo las derivadas de h te las calculo. Es decir, yo, yo tengo, esto es g de x, y, ¿no? Y yo conozco las derivadas de g en un medio. Y conozco las derivadas de h en el punto correspondiente. Entonces lo que me está pidiendo el problema es que despeje cuánto valen las derivadas de g. Pero bueno, ustedes intuyen por lo que vieron en la teórica, o en alguna teórica, que para resolver esto hay que usar la regla de la cadena, que involucra diferenciales, ¿no? De multiplicaciones de matrices. Pero quiero hacerlo un poco diferente a lo que lo hacen, de la forma que lo hace la teoría, porque quiero darles la oportunidad de que si ustedes se traban en algún momento del parcial y no se acuerdan bien la fórmula, puedan deducirla de cero. Entonces yo no voy a usar la fórmula de los diferenciales que están en los libros.
Es decir, la voy a deducir, pero no la voy a usar de memoria, eso es lo que quiero decir. Primero les hago un comentario. Antes de ir a antes de ir a dos dimensiones, déjenme borrar, y después voy a tener que volver a escribirlo, pero déjenme recordarles algo que ustedes harían con su conocimiento del CBC. A ver, si yo les doy una función D, que es una función compuesta, f compuesta con g, ¿no? Ejemplo, pero en una variable, estamos solo en x, ¿no? Seno de x compuesta con, no sé, u al cuadrado, ¿no? Esto sería, claro, depende, a ver, vamos a ponernos de acuerdo cómo usamos el símbolo de composición. F compuesta con G es, a ver, yo voy a usar la composición, hay una discusión en la literatura, a ver, yo lo he visto de varias formas, pero para mí, esta función se la aplico a esta. Dicho de otra forma, para mí esto es seno de x cuadrado, ¿se entiende, no? En la notación que yo voy a usar ahora, lo hago así. Si no, hay gente que diría, y para mí sería al revés, para mí, por ejemplo, sería u o x cuadrado compuesto con seno de u, para mí sería seno de x al cuadrado. ¿Me entienden, no? Es decir, importa el orden de la composición. Pero vamos a... En la forma que yo lo tengo, usando esta expresión, ¿no? este ordenamiento, que es una cuestión de cómo uno anota las cosas, la derivada de esto sería una función de x, ¿no? Vamos a considerar h de x igual a f compuesta con g por x. Entonces, esto sería f evaluado en g de x para mí. Y la derivada de esto sería, como ustedes saben, obviamente les estoy diciendo algo que probablemente estén bostezando, pero la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g' de x. Todos ustedes están de acuerdo, ¿no? Esta era la regla de la cadena que le enseñaban a uno en el CBC. En una situación en la cual estas cantidades estén bien definidas, estoy asumiendo que son funciones suaves, derivables a un montón de orden, no estoy asumiendo que haya ninguna punta, nada raro, ¿no? Estoy asumiendo una situación más o menos estándar. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué pasaría si yo agarro h de x y la hago así? Agarro una función de dos variables, pero la evalúo en dos funciones, seno de x y coseno de x, ¿no? Pónganle. Al final me queda una función de una variable. ¿Cuánto sería la derivada de h de x? A ver, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplito. Supongamos h de x es seno de x por coseno de x. h' de x sería o seno de x cuadrado por coseno de x. Esto me daría 2 seno de x por coseno de x por coseno de x más seno de x cuadrado por menos seno de x, ¿no? ¿Y están de acuerdo conmigo que esto sería? Esto que escribimos acá lo podríamos haber escrito así. h de x es la derivada de f con respecto al, con respecto al seno de x, ¿no? Por la derivada del seno de x, que es el coseno de x, más la derivada de f con respecto a... Estoy siendo muy esquemático, ¿no? Para que ustedes intuyan la fórmula que viene. Con respecto al coseno de x, por la derivada del coseno, que sería menos el seno de x, ¿no? Es decir, dicho de otra forma,
hago la derivada de f con respecto a la primera variable por la derivada de la primera, o sea, esta expresión que está acá sería, ¿no? H de x es la derivada de f con respecto a x, con respecto a la primera variable, que la vamos a llamar u, por la derivada de u con respecto a x, más la derivada de f con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Esto sería la derivada de una función h que es f del seno de x por coseno de x, ¿no? Llamando a esto u y a esto b. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto es... no, esto sería la regla de la cadena si yo tuviera una función de dos variables de este estilo. Veamos si esto funciona. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener h de x de esa forma hubiera tenido h de x igual a seno de x dividido coseno de x? ¿No? O sea, u sobre b, ¿no? Es la función, u es seno y b es el coseno. H' de x me daría coseno de x dividido coseno de x, bueno, menos seno de x dividido coseno de x al cuadrado por seno de x. ¿Y esto qué es? Esto no es nada más ni nada menos que la derivada de h con respecto a u, que daría 1, por la derivada de u con respecto a x, que sería el coseno de x, más la derivada de h con respecto a b, por la derivada de b con respecto a x. Digamos, ¿no? Así, evaluando esta, o sea, yo acá tengo una función, ¿no? O sea, esto en realidad es una función de dos variables, pero la evalúo en las dos variables en términos de una variable. Y esto sería la derivada. Fíjense, esto sería como la generalización de la regla de la cadena en una situación en la cual estoy haciendo este juego con dos variables y pasando a una. O sea, yo derivo con respecto a u, tiene lógica. Yo derivo f con respecto a u, pero como yo quiero la derivada con respecto a x, usando la regla de la cadena, me falta multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Y fíjense como si se cancelara. La u se va con la u, me queda derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a x. O sea, esta es la regla que yo debería usar en esta situación. Convénzanse. Si se convencieron, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función g de x, y que me la escriben como una función de f de a la seno de 4pi x cuadrado por y x por y, yo sé que lo siguiente, yo sé que en cualquier punto la derivada de g con respecto a x es la derivada de f, vamos a llamar a esta variable u y a esta variable b, con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, más la derivada de f con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Y la derivada de g con respecto a y es la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a y más la derivada de f, de f, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, acá no va, acá va f, derivada de f con respecto a b, derivada de b con respecto a y. Tiene que ser así. Entonces, nosotros lo que decimos acá, a ver, ¿qué sabemos? Estas las conocemos. Estas las conocemos. ¿En qué punto? Bueno, las conocemos en el punto 1 medio 1. Entonces, lo que tenemos que calcular, a ver, si nosotros queremos en el punto 1 medio 1, a ver, ¿cuánto vale u? U vale, si nosotros ponemos 1 medio 1, esto nos da e a la 0, que es, fíjense, a ver, vamos a ver. G en 1 medio 1 es f en
e a la seno de 4 dividido 4, 1, por 1, 1, por pi, seno de pi. Seno de pi es 0. E a la 0 da 1. Y 1 medio por 1 da 1 medio. Entonces yo ahora entonces, está bien lo que me pide el ejercicio, porque de acá, esto es para cualquier punto X e Y. Entonces, si yo quiero que esto sea válido en el punto 1 medio 1, entonces lo que tiene que pasar, a ver, la U, en ese punto, la U y B valen entonces 1 1 medio. Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Cuando X vale 1 medio 1, U y B es 1 1 medio. Entonces yo tengo que evaluar estas derivadas en el punto 1 1 medio, espero que se vea, lo estoy anotando en chiquito, pero acá dice 1 1 medio, 1 1 medio y 1 1 medio. Y acá tengo que hacer la derivada de f con respecto a u, cuando u vale, a ver, perdón, no, perdón, estoy diciendo mal. Acá la x tiene que valer 1 medio 1, perdón, la x y la y van a valer 1 medio 1, 1 medio 1, 1 medio 1 y 1 medio 1. Porque la x y la y están evaluadas en 1 medio 1. Y la u y la b es 1 1 medio. O sea que acá tiene que decir al revés, 1 1 medio, 1 1 medio, 1 1 medio, 1 1 medio. Que es justamente lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide el diferencial de f en 1 1 medio. Y lo voy a poder despejar, porque en 1 1 medio, o sea, esta es la incógnita, son estas dos ecuaciones con dos incógnitas, porque esta la conozco, estas derivadas las voy a poder hacer, estas las voy a poder hacer, y tengo un sistema de 2 por 2 donde hago el despeje. Vamos a ver, entonces hagamos bien la cuenta. Vamos a empezar con la derivada de g con respecto a x. Voy a borrar esto, bueno, es una lástima que las clases estén limitadas a tan poco pizarrón, ¿no? Pero está claro que tengo que hacer la derivada de u con respecto a x, la derivada de b con respecto a x, la derivada de u con respecto a y, la derivada de b con respecto a y. Vamos a hacer esa cuenta primero. Vamos a hacer la cuenta. Derivada de u con respecto a x es e a la seno de 4pi x cuadrado por y, por la derivada del seno, que es coseno, de 4pi x cuadrado por y, por la derivada de esto con respecto a x, que es 4pi, 8pi por x, por y. Y la tengo que evaluar en dónde, en qué punto, en el punto 1 medio 1. Porque x e y valen 1 medio 1. Bueno, entonces esto me va a dar e a la 0, porque en 1 medio 1 vimos que esto es e a la 0, 1, por el coseno de pi, que es menos 1, por 8pi x por y, que es 1 medio, 4pi, menos 4pi. Esa es la primera derivada. Entonces me la voy a ir anotando. La derivada de u con respecto a x es menos 4pi. Vamos a ver cuánto vale la derivada de u con respecto a y. La derivada con respecto a y, en vez de hacerla ya más o menos, bueno, la voy a hacer. Vamos a ver la derivada de u con respecto a y. Esta me dio menos 4pi. Vamos a ver la derivada de u con respecto a y. En 1 medio 1. Esto da, de nuevo, e al seno, pin, 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 que me va a dar e a la seno que da 1, por la derivada del seno, que es el coseno de todo esto, por la derivada de lo de dentro, que ahora es y, 4pi x cuadrado por y. Entonces me da, de nuevo, evaluado esto me da e a la 0 por menos 1, y acá me da 4pi por 1/4 por 1, o sea, me da pi. Me da pi.
Y había calculado bien el anterior, bueno, asumamos que sí, espero no haber cometido, ¿no? Menos pi. Me da menos pi. Vayamos a la derivada de u, vayamos a la derivada, esto me lo estoy anotando acá, ¿no? La de u, y ahora vamos a la de b. Derivada de b con respecto a x, en el punto 1 medio 1, me da i, o sea que me da 1. Y la derivada de b con respecto a y me da x, o sea que me da 1 medio, la misma cuenta. Entonces ya tengo estas derivadas. Buenísimo, ya tengo estas derivadas. Entonces, volvamos a la fórmula. Tengo las derivadas estas que están acá arriba. Entonces la fórmula que recién vimos es lo siguiente, era la siguiente. Déjenme ahora anotar todo en detalle. Lo meto acá. La derivada de g con respecto a x en el punto 1 medio 1 es, y ya sé cuánto vale, vale 6, es, la derivada de f era entonces la derivada de f con respecto a u, que no la conozco. Pero yo lo que es la derivada de f con respecto a u, que no la conozco, pero me la están pidiendo en el punto 1, 1 medio, y esto justamente va 1, 1 medio, ¿no? Más por la derivada de u con respecto a x, que es menos 4pi. Porque lo saco acá, daba menos 4pi. Menos la derivada de f, o más la derivada, o sea, más la derivada de f con respecto a b, evaluado en el punto que me están pidiendo, que es 1, 1 medio, por el valor de f, que acá vale menos pi. Y de la misma forma, la derivada con respecto a y, que es 4, es igual a la derivada de f con respecto a u, también en el punto que me están pidiendo, por la derivada de u con respecto a x, que me da 1, más la derivada de f con respecto a b, o sea que el 1 ni lo pongo, bueno, es más la derivada de f bueno, lo pongo, más la derivada de f con respecto a b en 1, 1 medio, por esta derivada que me da 1 medio. Y entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tenemos, ¿no? Esta es la primera incógnita, esta es la segunda, fíjense que se repiten, ¿no? Y lo pueden hallar invirtiendo la matriz, piénsenlo como una matriz, y hagan eliminación de Gauss, inviertan la matriz, usen la fórmula que quieran. Esto se los dejo ya para ejercicios para casa, ya ustedes lo pueden hacer. De acá, llamen a esta incógnita alfa y a esta beta. Alfa, beta, ustedes tienen un sistema de la forma 6 es igual a menos 4pi por alfa, menos pi por beta, y 4 igual a alfa más beta sobre 2. Despejen alfa y beta. ¿Es difícil esto? No, debe ser una pavada. A ver, pasemos el pi. A ver, bueno, lo hacemos si tienen ganas. Es fácil. A ver, déjenme despejarlo de acá. A ver, pasamos el pi dividiendo y tenemos, a ver, 4 alfa más beta es igual a menos 6pi. Y alfa, y 2 alfa más beta es 8, ¿no? Porque multipliqué por 2. Y, a ver, resto, y me queda 4 alfa menos 2 alfa, 2 alfa. Es igual a menos 6pi menos 8, y alfa entonces vale menos 3pi menos 4. Y una vez que despejé alfa, despejo beta, porque beta vale 8 menos 6pi menos 4 por 2 menos 8. Perdón, 2 alfa, está restando y lo paso sumando, perdón. ¿No? Y entonces de acá me queda beta es igual a 16 más 6pi. Si invoqué bien la cuenta, ¿no? Entonces ya es el despeje, y esto es la derivada de f con respecto a u y la derivada de f con respecto a b. Entonces, respuesta del ejercicio. La derivada de f, voy a anotar acá nada más el resultado. La derivada de f
con respecto a U en el punto 1, 1/2, es menos 3 pi menos 4, y la derivada de f con respecto a b en el punto 1, 1/2 es 16 más 6 pi. Allí las derivadas. Y vamos a hacer una cosa más. Y si me pidieron el plano tangente, ¿puedo hallar el plano tangente en el punto 1 de 1/2 de la función f? Sí puedo, porque además vimos que g de 1/2, g de 1/2 1 es f de 1 1/2, y g de 1/2 1 lo conozco. O sea que si me pidieran el plano tangente también lo puedo calcular. Sería z igual a la derivada de g con respecto a x, ¿no? Un segundito que tengo que hacer una pausa de medio segundo. Perdón, interrumpí un segundito. Entonces, el plano tangente sería z, derivada de f, con respecto a u, o x, ya llamémosle x, acá le llamé u y b, pero es lo mismo que decir x y. Función de dos variables, de x en un 1, 1/2, por x menos 1, más derivada de f con respecto a y en 1, 1/2, por y menos 1/2, más la función en 1, 1/2, que es la función en 1/2, 1. Uso esta propiedad, más 6. Y entonces el plano tangente, no sé si se llega a ver, sería menos 3pi menos 4, o sea, le pongo menos 3pi más 4, por x menos 1, más 16 más 6pi, por y menos 1/2, acá dice y, más 6. Y despejen de acá y ya tienen el plano tangente. Entonces, bueno, este es un ejercicio un poco rebuscado de plano tangente, que estoy justamente bajando ejercicios rebuscados. Pero fíjense que el ejercicio estaba bien planteado. El último detalle que quiero decirles es que, primero, nuestra responsabilidad docente es que los ejercicios estén bien planteados. Fíjense la sutileza, y es importante, que la f de x y era, la g de x y era una función de e a la seno, y quiero hacer énfasis una vez más en esto. Y fíjense que si x vale 1/2 1, la u y la b valen 1 y 1/2. Es distinto, ¿no? 1/2 1 que 1 1/2. Parecen, uno se los puede llegar a confundir, pero están invertidos. Y es importante, si nosotros les pedimos el diferencial de f en algún punto, tiene que ser en este punto. Si a nosotros se nos ocurre pedir el diferencial de f en un punto que no es este, ustedes no tienen ejercicio que hacer, pues nadie tiene idea. O sea, no sabemos cuál es f. Pero justo en este punto particular lo podemos calcular, en este punto. No podemos, sin ninguna información adicional, nosotros no hubiéramos podido diseñar un ejercicio donde se pida que calculen el diferencial de f en un punto arbitrario, ¿no? O sea, el diferencial solamente justo en este punto lo podemos calcular. Bueno, con esto terminamos este ejercicio.